Bien, chicos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes ya. Vamos a empezar con el tema que nosotros estamos considerando para este día. Luego al finalizar de clase vamos a hablar acerca de nuevamente a rebobinar acerca de las preguntas de la semana pasada, la tareita que les dejé. ¿Ok? Y también Entonces, para copiar. sí, ya. Después les voy a informar qué es lo que van a hacer. Mientras tanto, ya empezamos a la reproducción del tema que vamos a tratar, ¿ok? Entonces, nos esperamos nuestras respuestas para más adelante. Cualquier preguntita que ustedes quieran, las apuntan y eso luego vamos a ir desarrollando casi al final, ¿ok? Entonces, ahora empezamos con el tema del día de hoy. Ustedes ven en la pizarrita, bueno, ahí en la diapositiva, lo que es la reproducción. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la célula, cómo ésta se dividía, cómo ella tenía ciertas funciones. Toda célula tiene que nutrirse, toda célula tiene que, o recibe estímulos de aspectos exteriores. Pero algo que nosotros debemos de preguntarnos es, ¿por qué hay tanta variedad de especies? ¿No? Porque hay tanta variedad, hay tantas flores, hay incluso hasta organismos muy pequeñitos, como las bacterias, se reproducen. Nosotros igual cuando llegamos a una edad adulta. ¿De qué están hechas las células? Ya, a ver, mi amor, vamos a esperar un ratito. Anota tus preguntas. Guarda las preguntas para que yo ya al final de la clase las podamos contestar. ¿Ok, mi amor? Ahora, nos mantenemos ahí silenciado. Cualquier cosita lo escribes en el chat, yo lo voy a ir leyendo. ¿Ok? Ya. A ver, seguíamos entonces. Teníamos que hablar acerca de la reproducción. Decíamos que la semana pasada, que es por ser seres vivos, estamos compuestos de células. Por lo tanto, estas células cuando llegan a una etapa ya de crecimiento y de madurez, tienen que desarrollarse. Tienen que desarrollarse. Entonces, ¿ya? Bien, tienen que desarrollarse y para eso necesitan ciertos mecanismos, entonces no todos los seres vivos, ya sea procariotas o eucariotas, hacen una división o una replicación y reproducción de sus células de la misma manera. Entonces, cada individuo lo hace de diferentes formas. ¿Por qué es importante eso de la reproducción de las células? Por ejemplo, si nosotros nos hacemos una heridita, ¿no? De repente nos lastimamos, nos rayamos el bracito y queremos que esta herida se nos sane, porque no queremos así todo rasguñado, estar tranquilos. Entonces, ¿qué hace? Nuestras células empiezan a reproducirse y empiezan a sanar esa piel que está dañada, está muerta. Y ese proceso de sanear esa herida se llama el proceso de reproducción de las células. Y en ese caso, cuando se habla de ese tipo de reproducción, se le dice células somáticas. Por ejemplo, nosotros periódicamente los varoncitos siempre hay que cortarse el cabello. Entonces, las células de nuestro cabello también igual crecen, ¿no? Entonces, pero este tipo de reproducción se le dice reproducción somáticas porque se está tratando de un tipo de células especiales de nuestro cuerpo. Pero también vamos a hablar de aquellas células que hacen que papá y mamá en un momento determinado quieran tenerlos, los han tenido a ustedes, sus hijitos. Entonces, ¿qué tipo de células se han utilizado para hacer este tipo de reproducción en el caso de los seres humanos o en el caso de los eucariotes como los animales? Entonces, para ello han utilizado lo que nosotros vemos acá en esta imagen. Vemos acá una célula reproductora humana que se llama, por parte de la mamá, óvulo, y el resto de células que son los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo esa fusión de estas dos células germinales, hola mi amor, ¿cómo estás? Van a lograr hacer ese proceso de reproducción, ¿ok? Entonces, vamos a ver por qué es importante. Es importante porque, por decirlo así, de esa célula, espermatozoide y óvulo, si se quedasen así, no hubieran seres humanos.
¿verdad? Si yo me hiciese una herida grande, no se regeneraría mi piel. Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que ver cuán importante vienen a ser que nuestras células se reproduzcan. Vamos a empezar a ver esta diapositiva. Nos habla acerca de la reproducción celular y se menciona que es un mecanismo es un procedimiento en el cual las células, una vez que ellas llegan a ser grandes o maduran, estas tienen que necesariamente hacer un proceso llamado división celular, ¿ya? Pero, ¿para qué? Para sacar o para producir nuevas células. Estas células antiguas o células viejas que han sido dañadas tienen que ser reemplazadas por unas nuevas. Por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando nacen sus huesitos son muy débiles, muy delgaditos, son tipo cartilaginoso. Conforme van creciendo, ¿no? En estatura, esas células óseas se siguen dividiendo y así, colocándose una tras otra y formando estructuras sólidas que viene a ser nuestro esqueleto. Entonces, ahí depende la importancia. ¿Cuál es la importancia de las células? De que las células se dividan para regenerar, cambiar algunas células que ya hayan envejecido o es que estén en cierto grado defectuosas. Entonces, vamos a ver cuán importante es ello. Entonces, vemos acá cuál es la función que tiene esta reproducción de las células. Ya hablamos de la reproducción celular. Se menciona que a partir de una sola célula, esta es una célula animal eucariota, ¿ok? A partir de una célula, recordemos que hay dos tipos de células, una es procariota para los organismos pequeñitos y la otra son las células eucariotas que son para los organismos más grandes, ya seamos plantas, en este caso plantas o animales. En el caso que ustedes ven acá, la fotografía que les estoy mostrando, son animales, por lo tanto, su inicio empezó con esta célula animal. Entonces, una sola célula animal va a dar pie a formar organismos, ¿no? De una sola célula se forman hasta constituir un órgano completo, un organismo completo, como cuáles pájaros, como ven acá, el elefante mismo, el que estos dos seres ya cuando son individuos adultos van a realizar el proceso de la reproducción en los animalitos, en los peces, igual, ¿no? Se va a producir ese crecimiento, ¿no? Nunca van a ser, por ejemplo, en esa imagen que ustedes ven acá de estos loritos, tienen ahí unas pequeñas crías, ¿no? Que son los huevitos, pero no se van a quedar solamente como huevitos. Sus células internas van a empezar a seguir desarrollando, especializándose y van a formar los tejidos. Luego de un tiempo, esa célula, que es ese huevito, ya va a dejar de ser célula y se va a convertir en un organismo, o sea, en otro lorito más. ¿Ok? Entonces, se dice que una de las funciones importantes que tiene la reproducción celular es que da pie o de crear nuevos organismos a partir de una sola célula. ¿Ok? A ver, veamos otra parte. Le decía por qué son importantes. ¿Cuál es la función de la reproducción celular? Ahí ustedes ven en la imagen, es la regeneración epitelio respiratorio. Sin duda, de repente, en un momento determinado, uno más que se acerca, tuvimos de repente un poco de gripa y algo por el estilo, y de repente, ay, me duele mucho la gargantita, dice, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Una vez que ya mamá, papá nos ha dado cierto antibiótico, eso sí, prescrito por un médico, no es que nosotros vamos a la farmacia, no, sino que un médico nos haya recomendado, bueno, ya pasó nuestro proceso viral y empieza esa gargantita que de repente estaba toda asperosa, empieza a regenerarse por dentro, obviamente no lo vamos a ver. Ese es el momento en el cual se dice regeneración epitelial. La mucosa, o sea, el epitelio interno, se regeneran. Todo eso es lo que se ha dañado cuando nosotros hemos estado en la raspadera o tosiendo. Entonces, ahí decimos claramente que nuestras células, que una vez que hayan sufrido algún daño por alguna enfermedad, sobre todo en nosotros, los celulares, estas se reponen. Ahí está la palabra clave, ¿no? Reponer las células que se hayan dañado. Eso es una función importante que tiene en sí la reproducción celular.
Ahí se están acercando unos más. Muy bien, bienvenidos a la clase. A ver, entonces vamos a ver ahora otra función más. Esta se dice lo siguiente, que gracias a la reproducción celular, nosotros podemos preservar. ¿Qué quiere decir preservar? Que no vaya a desaparecer, que no se desaparezca. ¿Quiénes no se tienen que desaparecer de nuestro medio? Los seres vivos. Necesitamos animales, necesitamos plantas, necesitamos animales, en este caso, como la hidra, ¿no? Es un animal que está sumergido en el mar, es pequeño, son prácticamente, toda su proporción es agua, pero son chiquitos y son importantes para la vida, para la biodiversidad. Incluso acá las abejas, ¿no? Vemos acá en esta imagen, he podido escuchar, está haciendo poniendo los huevitos, ¿no? De manera aérea. Y ahí está dando pie a la reproducción de más células. Estas células obviamente van a eclosionar y van a salir más abejitas. Entonces, vemos lo importante que es eso, ¿no? Dice, otra función es de las células, de la reproducción de las células, es que da origen a nuevas células y sobre todo a nuevas generaciones. ¿Ves? Ahí está el tigre con su crita. Muy bien. A ver, vamos a ver acerca de las formas de reproducción celular. No, al inicio les mencioné que no, o sea, que todos los seres vivos, ya sean microorganismos, hongos, plantas, animales, incluso nosotros los seres humanos, no tenemos una forma, tenemos diferentes formas de reproducción, ¿ok? O sea, no somos iguales, ¿ya? Pero sí nos reproducimos todos, por eso somos seres humanos, somos seres vivos. Entonces, en esta imagen estoy poniendo los dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, está aquí arriba, quienes realizan la reproducción asexual, por ejemplo, acá tengo un protozoo, que viene a ser un microorganismo muy pequeñito que vive normalmente en aguas dulces, ¿no? En aguas estancadas. Ahí viven estas euclenas, así se llaman, euclenas. Son microorganismos, son pequeñitos del reino protista, lo vamos a ver más adelante. Pero ahí tienen el nombre, ¿no? Euclena. A ver, dice acá. A ver, chicos, vamos a prestar bastante atención a la clase, ¿ya? Si hay el chat está solamente para que ustedes hagan preguntas respecto al tema, ¿ok? No se que dejen de escribir. Sí, mi amor, sí está bien, muy bien que lo hayas dicho. ¿Está bien? Solo relacionado al tema. Ya. Entonces decíamos acá que teníamos a un ser microscópico llamado Euclena, que pertenece al reino protista. Este organismo va a tener una reproducción asexual. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el tipo bipartición. De una sola euclena, llega un momento en el cual se van a formar, de esta misma euclena, van a formarse dos núcleos, en este caso, y formarán a otras dos hijas, iguales a ella. Esa es una de las características que tiene la reproducción asexual, que la división de células son idénticas a la madre. No hay variabilidad, salen igualitas. Hace un momento también en la imagen anterior acerca de la hidra, es un tipo de reproducción que se le llama gemación, similar a lo que hacen los fungis, los hongos, ¿no? Por tipo de gemación o esporulación. Entonces, salen sus hijas, las células hijitas, salen idénticas a la célula madre. Lo mismo acá encontramos a los vegetales. Los vegetales también tienen un tipo de reproducción asexual, ¿ok? Entonces, en este caso de los helechos son plantas muy pequeñas, no dan fruto ni flor, pero sí tienen lo básico que vienen a ser tallos y hojas, pero en esas hojas están unas pequeñas bolsitas llamadas soros, y en esos soros se encuentran sus pequeñas semillitas, vamos a decirlo así, de la siguiente planta. Una vez que estos soros que están debajo de las hojitas se caen al suelo, y empieza nuevamente el crecimiento de una planta. Obviamente un helecho igualito a él, no le va a cambiar la característica, va a ser idéntico a la mamá. Pero acá vamos a ver lo interesante. Respecto a los tipos o formas de reproducción celular, tenemos el tipo sexual.
¿ok? En el tipo sexual. Y acá podemos ver en esta imagen que ya se está tratando de una hembra y un macho. En el caso del ser humano tenemos que decir una mujer y un hombre. Pero entra a tallar algo interesante. Entran a tallar las gonadas, que le llaman, o órganos reproductores, masculino, que viene a ser los testículos, y en el caso de las mujeres, los ovarios. Estas dos estructuras sexuales van a producir las células correspondientes. En el caso de la mujer, del ovario, producirá el óvulo, y en el caso del varón, el testículo, producirá la célula sexual llamada espermatozoide. Ahora, hace un ratito yo les dije lo siguiente, es cierto, si yo me hago una herida, mi piel se va a regenerar, ¿verdad? Ese tipo de regeneración o de tipo de células que se regeneran en nuestra piel, o el crecimiento de nuestro cabello, el crecimiento de nuestras uñas, esas células se le llaman células somáticas, las que están relacionadas con el crecimiento de todo nuestro cuerpo. Pero aquellas que están relacionadas con la sexualidad se le llaman, en este caso, células sexuales, células germinales o gametos sexuales. ¿Cuáles son esos? El óvulo y el espermatozoide. Y el óvulo y el espermatozoide va a sufrir un tipo de división celular que se llama meiosis. Eso lo vamos a entender más adelante, ¿ok? Y nuestras células de nuestra piel, de nuestro cabello, nuestros huesitos, cuando yo me hago hace un ratito les dije de la regeneración del epitelio interno, ese proceso de reproducción se llama mitosis, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de reproducción sexual, estoy hablando de dos seres diferentes que al unirse formarán un huevo cigoto y que tenga diferencias a los padres. Mientras que en las células asexuales, la reproducción asexual, estas salen igualititas a la mamá. Como ustedes ven acá, dos euclenas igualititas a la mamá. En el caso de los seres humanos, de los gatitos, de los animalitos, cuando ocurre ese proceso de reproducción celular, cambia, hay una variabilidad. Y ahorita vamos a ver otra escena, otra imagen. Y acá está. Con respecto a la reproducción sexual, vamos a ver claramente cómo estas dos células llamadas gametos sexuales, óvulos, espermatozoides, forman lo que se llama el huevo cigoto. Ahí está. Miren esto, los óvulos que conforman 23 cromosomas, el del papá que dona sus espermatozoides son otros 23 cromosomas. Si sumo 23 y 23, me va a salir 46 cromosomas. O sea, nosotros, los seres humanos, estamos compuestos, estamos constituidos por 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. De los cuales 23 me dio mi mamá, 23 sumando, soy en total 46 cromosomas. ¿Ok? ¿Y qué sale de esto? Sale, este huevo cigoto dará pie a un ser humano. Pero ahí viene la diferencia. No vamos a salir igualititos que mi papá o mi mamá. De repente mi papá es crespita, mi papá es crespito, mi mamá es lacia, y yo no he salido con el cabello crespo, sino con el cabello lacio de acuerdo a lo que de mi mamá. Eso quiere decir que los cromosomas se combinan y salen una célula diferente que ha aportado un poquito mamá y otro poquito papá. Y bien, en el caso de ustedes, si en casa ustedes tienen 2 o 3 hermanitos, la hermanita o el hermanito siempre va a tener alguna característica de la mamá o del papá, pero los dos hermanitos no van a ser iguales. Incluso los gemelos que dicen, no son iguales. Cada célula va a tener su propio plano genético, pero que lo ha heredado de él, los 23 cromosomas que papá dio y de los 23 cromosomas que mamá dio. Estos dieron origen a una variabilidad en cuanto a la especie. Eso es lo importante. Lo importante de la reproducción sexual viene a ser la variabilidad de las especies. Hay mucha más variedad. Por eso que te muestro esta imagen. En esa imagen tú vas a ver, yo tenía mi gatita blanca y mi gatito era negrito,
pero me salieron mis gatos pardos, rayados, una blanquita, una nomás me salió blanquita, Miss. Ahí está. Es que los 23 cromosomas del papá y los 23 cromosomas de la hembra y del macho se combinan y dan formación a una nueva célula, pero Miss, con características muy diferentes. ¿Ya? es igualito. ¿A quién? Era mi gatito, es igualito. ¿A quién gatito? Son diferentes gatitos. Uno es Y ese de ahí. amarillito, uno es... Miss, Este es el gato griego Miss, que yo le tengo llaman. gatitos que se han apareado también la cheta, pero uno sale diferente. Exacto. Uno, Y esto se llama, y uno esto se es murió. debido a la reproducción sexual. Eso se habla acerca de la variabilidad de la Mis favoritos son los amarillitos. Ya, Los a ver, vainillas. un ratito, ¿ya? Ahora miren, en cambio, lo que pasa con la reproducción asexual. Acá, por ejemplo, yo tengo un tipo de esporulación. Esporulación. Miss, Los ¿escuchó lo hongos que o dijo? fungis, los hongos o fungis Y yo también tengo gatito, van a reproducirse pero ya de está grande. manera de esporulación. ¿Qué quiere decir eso? Estas pequeñas, ese pequeño sombrero va a empezar a botar esporas hacia el suelo. Y a partir de esas esporas van a surgir un hijito, decirlo así, del hongo que está acá. Pero es idéntico, no va a cambiar, va a tener el mismo tamaño, el mismo espesor, las mismas pequitas, igualito. Eso se llama reproducción asexual, en el caso del reino fungi. Tengo acá las bacterias. Las bacterias se van a reproducir por vía bipartición. Presta atención a esa palabra, por vía bipartición. Las células, en este caso, la reproducción de las bacterias son por bipartición. Entonces, una sola bacteria llega a, por decirlo así, a estrangularse, su citoplasma se estrangula y salen dos bacterias, pero idénticas a la mamá. Eso se llama división asexual. Las bacterias hacen una división asexual, pero su modo de división es vía bipartición. En este caso también tenemos acá otro tipo de bacterias. Las bacterias son por vía bipartición. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando se dice reproducción asexual? Es que de una sola célula se van a reproducir unas células Miss, idénticas a tengo la que madre. alimentar a mi gatito. Ya, mi amor. Entonces acá tenemos acerca de la reproducción asexual, se necesita solamente un tipo de célula, de organismo, van a salir los mismos organismos de las mismas formas, ¿no? En el caso de los seres unicelulares, te hablé un ratito de las euclenas, y acá tenemos, por ejemplo, la reproducción de las plantas. Las plantas también tienen una forma de reproducción asexual, ¿no? Y salen igualitas que su de origen. Acá tenemos los tipos de reproducción asexual, bipartición como de las bacterias, gemación como la hidra, y esporulación como los hongos, ¿ok? Ahí están los diferentes tipos de reproducción asexual que nosotros tenemos. Chicos, para la siguiente clase vamos a estar hablando acerca de la reproducción, de la función de relación. Las células no solamente tienen que nutrirse, no solo se van a reproducir, se van a regenerar, sino también esas tienen que relacionarse con el medio, externo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir hablando de las células, pero ahora de la forma como estas se relacionan con la parte externa. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿Van a hacer tarea? sí, va a haber una pequeña tarea, un pequeño recordatorio de lo que estamos haciendo. ¿Lo va a mandar? Vamos a ver, sí lo voy a mandar. A ver, lo que hemos hecho el día de hoy es lo siguiente. Hemos hablado acerca de la reproducción sexual, de la reproducción de las células, de la reproducción celular. Entonces, hemos dicho que de una sola célula pueden salir muchísimos organismos más. Y ahí vamos a ver la variabilidad. Hay dos tipos de reproducción celular. Una es la asexual, que lo hacen las bacterias, los hongos, las plantas, y la otra es la reproducción sexual, en la que, por ejemplo, estamos los seres humanos, los mamíferos, ¿verdad? Las aves, ellos hacen reproducción sexual porque intervienen dos, una hembra y un macho. Y en cuanto a la reproducción sexual, es más favorable
porque dice hay gran variabilidad de las especies. Hay más variabilidad, quiere decir más formas que podemos encontrar en cuanto a la diversidad de especies que nosotros tenemos. Entonces, ¿Y cuál hemos vamos a hablado copiar? que nuestras células se regeneran, nuestras células crecen, ¿verdad? Crecen. Y nosotros nunca nos quedamos en huevos cigote chiquititos. Dentro de Xiomara, las qué células lindo perro. se forman tejidos, y esos tejidos, órganos, sistemas, hasta formar un ser humano. Por ejemplo, ven esta imagen del niño, ¿no? Nunca se queda así Sí. chiquitito, sino que sus células van a seguir creciendo, regenerándose y Es el- convertirse en una persona adulta. Y lo mismo pasa con los animales. Bien, entonces chicos, esto es todo por hoy, lo que hemos hablado acerca de los Miss, tipos ¿y de cuál reproducción. copiamos? Yo les voy a ¿Cuál pasar, Miss, ahorita un PDF para que ustedes puedan Miss. afianzar. ¿Quién preguntó eso? ¿Quién no va a pasar? Ya. Miss, Miss. Y Miss, y la grabación no va a pasar en la clase grabada.